Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta noche, mis hermanos, doy gracias a Dios por este privilegio hermoso que nos da de compartir este tiempo juntos. Qué bueno tenerle con nosotros, mi hermano. Qué bueno que estamos juntos para adorar al Rey, para alabar, exaltar su nombre, pero también queremos oír su palabra. Queremos que Él nos hable a través de este libro maravilloso. Este libro es la palabra de Dios. Y miren, lo digo claro, es la palabra, no una, la. ¿Qué quiere decir? Que Dios te habla a través de la Biblia. Por eso es que este libro es inspirado por Dios. Tiene el soplo divino, la aprobación de Dios, el poder transformador de Dios. Quiero animarles para que día a día estudiemos la Escritura, leamos la Biblia, la memoricemos, la apliquemos y la prediquemos. Qué bueno que podemos compartir este tiempo. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí. Y quiero solamente decir algunas cositas breves, hermanos, de este tiempo que estamos viviendo. Ayer fuimos sorprendidos por una noticia internacional. Ahí en Estados Unidos, en la Casa Blanca, se firmó un documento entre Israel y árabes. Y después de que firmaron este documento, pudimos ver y escuchar lo que dijo el presidente Donald Trump, lo que dijo Benjamín Netanyahu y lo que dijeron los otros dos que estaban ahí. ¿Y cuál es el punto? Este es el camino de la paz. Este es el camino de la paz. Y pronto vamos a ver a otros líderes del mundo árabe firmando este pacto de paz con Israel. Y hermanos, eso me conmovió, me emocionó, porque yo creo firmemente que estamos a las puertas del arrebatamiento. Es increíble que ayer, por ejemplo, 15 de septiembre, tuvimos 6 meses de confinamiento. Justamente el 15 de marzo comenzamos a predicar a través de estos medios. Ayer, 15 de septiembre, 6 meses, y este tiempo ha pasado de forma veloz. La Biblia dice que al final de los tiempos, el tiempo se va a cortar. Podemos ver, por ejemplo, la agenda LGTB y todos estos movimientos homosexuales que de alguna forma robaron un símbolo de Dios, como es el arco iris, aunque ese es solo de 6 colores. Y es una agenda que está caminando y llegando a todas partes del mundo. Cristo dijo en el libro de Lucas que cuando Él regresara a la tierra por segunda vez, los tiempos iban a ser igual a los tiempos de Lot. ¿Sabe cuáles eran los tiempos de Lot? Un tiempo donde había una promiscuidad, un libertinaje sexual y un homosexualismo generalizado. Pero también, hermanos, hay una cosa más que debemos observar. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra, Lucas 17, que va a estar también como los tiempos de Noé. Cuando vamos a Génesis 6, 7, 8, la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. O sea, los asesinatos, los crímenes y todo estaban a la orden del día. Ya la gente no se asustaba de que hubieran masacres, de que mataran a que apareciera gente descuartizada. Podemos ver que eso está así ahora también. Y podemos hablar de muchos otros señales que Dios nos está mostrando para que miremos, que abramos nuestros ojos, que ya no es tiempo de estar durmiendo. Dice 1 Tesalonicenses 5, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5. ¿Y qué nos dice ahí? Que este tiempo se está acercando a pasos agigantados a ese momento. Todas estas pestes que estamos pasando, todas estas pandemias, todas estas nuevas enfermedades que están surgiendo, es señal de que Cristo, hermanos, viene pronto. Quiero animarles para que dejemos ya de jugar al cristianismo, que dejemos ya de estar pensando solo en lo material, que dejemos de estar en el pecado, que dejemos de estar en esa vida fría de desánimo, de pereza espiritual, de frialdad, de indiferencia, de apatía, y que esa pasión por Cristo pueda arder en nuestro corazón
y nos impulse y nos motive a una vida de santidad, de entrega, para que estemos en una expectativa de ese encuentro con Cristo que va a ser muy pronto. Bueno, cierro el paréntesis y vamos a lo que tenemos para hoy en el libro de Juan capítulo 8. Estamos en una sección bastante larga que nosotros pusimos como título: el verbo es cuestionado y rechazado. Y eso es capítulo 5 hasta el capítulo 12. 8 capítulos, porque incluye el capítulo 5 e incluye el capítulo 12. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El verbo comienza a presentar sus credenciales, a su mensaje, su persona. Incluso él dice: ¿quién me redarguye de pecado? Pero la gente, en vez de darle la bienvenida, lo rechazan y van fraguando un plan para matarlo, y que lo concluyen llevándolo a la cruz del Calvario. Dentro de estos capítulos ya vimos el capítulo 5, la sanidad del paralítico, que tiene que ver con este evento maravilloso del Señor, y que esto trajo a una reacción violenta. Dos cosas dijeron: vamos a matarlo porque hace esto el sábado, y segundo, vamos a matarlo porque es el hijo, porque él dice que es Dios. Luego entramos al capítulo 6, donde el verbo hace un ataque frontal al materialismo, un ataque virulento al materialismo, a tal forma que al final dice: muchos de sus discípulos volvieron atrás. No les gustó la enseñanza de Jesús. Ellos querían un Mesías que les diera de comer, un Mesías que les sanara, que les estuviera bien, e incluso dice que lo querían hacer rey, pero de una manera equivocada. ¿Qué pasó? Jesús incluso les dijo a sus discípulos: ¿queréis iros vosotros también? Porque Jesús a nadie va a mantener a la fuerza. Mi hermano, Él quiere que tú lo ames, y que si vas a caminar con Jesús es porque tú lo amas, porque tú entiendes que Él es el Rey del universo y que Él merece tu vida, que Él merece la honra y la gloria, que Él merece ser obedecido, ser seguido y ser servido. Y esto también nos llevó al capítulo 7, donde el verbo que es rechazado ofrece el agua espiritual para saciar la sed que el hombre tiene en lo más profundo de su corazón. Y hoy vamos a ver el capítulo 8, donde encontramos al verbo, al verbo de Dios, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, que sigue ofreciendo esta salvación y este perdón. Y vamos a dividir este capítulo en por lo menos 4 partes. Y yo quiero que lo miren rápido conmigo. La primera parte, mis hermanos, y aquí nos vamos a tener una enseñanza de una historia de amor, donde el Señor perdona a esta mujer pecadora. Y no solamente es una historia de amor del pasado, sino también del presente. Muchas personas hemos conocido a Cristo y ahora disfrutamos de esta salvación perdón, a través de nuestro Señor Jesucristo. Mira conmigo Juan capítulo 8. La primera parte de este capítulo, mis hermanos, tiene que ver con esa historia. Mire conmigo, porque se une el último versículo del capítulo 7 con el capítulo 8. Capítulo 7, versos 53 dice: después de que pasó todo esto, donde Jesús se ofrece como el que puede saciar la sed del hombre, ahora, ¿qué dice? Cada uno se fue a su casa. ¿Te das cuenta? A nadie le importa Jesús realmente. Y qué triste que esa es la actitud del ser humano. Ese es el comportamiento universal del ser humano. Muy pocas personas les interesa Jesús. La gente escuchó el mensaje y ahí dice que muchos volvieron atrás, ya se habían ido en el capítulo 6, luego regresaron y estaban ahí en aquel conflicto de quién es este. Unos decían una cosa, otros otra. Jesús se ofrece como su Salvador. ¿Y qué dice? Al final todos se fueron a su casa. Allá se fueron a comer, a platicar con su familia, a hacer sus cosas. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora vamos al verso número 2. Y por la mañana volvió al templo. La gente se va a su casa. El Señor no se va a ningún lado, a una casa particular, se fue al monte de los olivos. Personalmente creo que el Señor Jesucristo se fue al monte y se quedó toda la noche orando a su Padre. Porque dice, por la mañana bajó del monte y vino al templo. Ahora, mira el versículo 2, dice:
Y todo el pueblo vino a él, otra vez, la curiosidad, y sentado él les enseñaba. Hermanos, cuando yo leo esta frase, a mí me impresiona la vida de Jesús. La gente lo ha estado rechazando. Vamos a ver en este capítulo cómo lo nombran, cómo lo atacan, cómo le dicen, cómo lo denigran. Pero Jesús pacientemente se sienta y sigue enseñándoles. No los insulta, no se va. Yo me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo creo que nosotros nos vamos allá a una montaña y le decimos, Dios, que le caiga fuego a esta gente. Pero el maestro no, el verbo de Dios no. Él pacientemente se sienta, así como se sienta para esperarnos a nosotros. ¿Cuántos años Dios no te ha esperado a ti, mi amigo que me estás escuchando? ¿Cuánto tiempo tiene Dios de estarte esperando? Y sigue sin llegar a Él. Y Él tiene paciencia contigo. Ahora, ahí se sienta y comienza a enseñarles. Y cuando está ahí, traen una mujer. Dice la Biblia, aquí en el versículo número 3, que esa mujer fue sorprendida en el adulterio. Aquí, hermanos, encontramos nosotros a esta mujer, número 1. 2, fue, como decimos en un buen hondureño, agarrada con las manos en la masa. O sea, estaba en el adulterio. O sea, ahí estaba. Una pregunta buena es, ¿y el hombre dónde estaba? Con el que esta mujer estaba adulterando. Al hombre no lo traen. ¿Por qué no lo traen? La Biblia no lo dice. Pero me imagino en lo más profundo del corazón de estos hombres había mucha maldad. Había mucha maldad. Ahora, esta mujer, decimos, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ahora está ahí rodeada de aquel montón de hombres. Jesús está ahí y le empiezan a acusar. La mujer está totalmente avergonzada, está humillada, ultrajada y atemorizada. ¿Por qué? Porque quieren matarla. Quieren matarla. Ahora, ¿qué ocurre, mis hermanos? Le dicen a Jesús, mira, Moisés mandó que matáramos a estas mujeres. ¿Y tú qué nos dices? El Señor no abre la boca, el Señor no dice una palabra, sencillamente se agacha hacia el suelo y empieza a escribir con el dedo. Dos cositas. Uno, esa es la única vez en la Biblia donde se dice que Jesús escribiera algo. Solo ahí. No hay otra parte. La segunda cosa es, ¿qué escribió Jesús? La Biblia no lo dice. Algunos intérpretes dicen que Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos. Otros dicen que estaba escribiendo los pecados de todos estos que estaban allá alrededor. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que realmente, hermanos, hay una mujer pecadora. Hay una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Pero por otro lado, tenemos a otros que se creen justos, que se creen mejores que esta mujer, que se creen capaces de juzgarla, de señalarla, de humillarla, de insultarla, de rechazarla y aún de matarla. Pero estos fariseos, estos religiosos, no son mejores que la mujer. No son mejores que la mujer. Ellos son tan malos o peores que ella quizá. Y traen esto a Jesús. Yo quiero que miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. A ellos no les importa la mujer realmente. Ellos quieren tener argumentos para acusar a Jesús y matarle. Y aquí le ponen una trampa doble. Primero, si Jesús dice, mátenla, lo acusan. Y dice, mira, este es un cruel, este es un hombre insensible, este es un hombre terrible, pero además viola la ley romana, porque los romanos decían que solo ellos podían condenar a una persona. Los judíos no lo podían hacer. De hecho, por eso a Jesús lo llevan a Pilato, porque Pilato es el procurador romano ahí. Él es el único que puede condenar. E incluso ellos le dicen, nosotros no podemos darle muerte, solo ustedes los romanos. Por tanto, lo iban a acusar de que estaba yéndose encima del imperio romano. Pero por otro lado, si decía que no, que la dejaran libre, lo acusaban de violar la ley de Dios.
que en el libro de Levítico 20:10 decía que los adúlteros debían de morir apedreados. Ahora está en una encrucijada, y solo Jesús, con su sabiduría y omnisciencia, puede salir de este lío. Escribe en tierra, él no les contesta nada, luego aquellos insisten, ¿y qué pasa? Él se pone de pie, los queda viendo a todos, aquella multitud que está ahí, la mujer está ahí, llorando, humillada, temerosa, vejada, y dice, el que de ustedes no tenga pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Yo quiero que mires como dice aquí la palabra de Dios en el verso 9, dice, pero ellos al oír esto, que Jesús les dijo, el que no tenga pecado, ellos sabían la clase de pícaros que eran, malos, perversos, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Todos se fueron yendo. Todos. Y Juan es detallista. Lástima que no podemos ver todos los detalles de Juan. Pero Juan es muy detallista en algunos aspectos y dice, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. O sea, los primeros que se fueron los viejos. Los jóvenes fueron los últimos. ¿Y por qué? Porque entre más viejos, más pecados tenemos. Y aquellos entre más viejos sabían que eran más malos. Entonces dijeron, mejor nos vamos. Y uno a uno comenzaron a irse. Y al final queda Jesús con la mujer. El Señor está agachado escribiendo en la tierra. Se levanta y mira que no hay nadie, solo él y la señora. Y le dice, mujer, versículo 10, ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice, ninguno, Señor. Y aquí viene la gracia de Dios. Gracia versus ley. La ley decía, mátenla. La ley decía, hay que apedrearla. Hay que darle un castigo muy severo, muy duro. No era con inyección letal. ¿Ah? Era apedreada. ¿Sabes lo que duele una pedrada, hermano? Hasta que te maten. Pero ahora viene Cristo y le dice, mujer, yo también te perdono. Yo te perdono. Esto es gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó en Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice en Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, la palabra manifestar ahí, se ha revelado, se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesús, trayendo salvación a todos los hombres. Y Jesús le dice, mujer, ni yo te condeno. Ahora, este es el perdón de Dios. Es Jesús, el único ser humano que podía condenar a esta mujer. Y sabes una cosa, no lo hizo. La estaban condenando los otros pecadores, porque así somos los seres humanos. Nos gusta señalar a los demás. Siempre creemos que somos mejores que nosotros. Siempre creemos que no somos tan malos como los otros. Siempre creemos que nosotros somos buenos en comparación con los otros. Porque un defecto que tenemos todos los seres humanos es estarnos comparando con los demás, pero una comparación que no es equitativa, que no es correcta, porque yo siempre voy a minimizar mis pecados, mis faltas y mis errores. Siempre yo lo voy a minimizar. Siempre yo voy a agrandar las faltas, pecados y errores de los demás. Entonces, al final, yo siempre seré mejor que los otros. Por eso es que Dios nunca nos manda a compararnos con otras personas. Por ejemplo, a nosotros los cristianos nos dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Es el Hijo de Dios. Porque cuando yo analizo mi vida y me comparo con Cristo, siempre Él va a estar arriba y yo abajo. Y siempre voy a necesitar crecer, mejorar. Pero cuando yo me comparo con otro hermano o con un amigo o quien sea, siempre voy a ser mejor. Aunque sea peor, pero yo, en mi propio concepto de mí mismo, me voy a ver mejor. Jesús le dice,
ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando nosotros nos encontramos con la gracia de Dios, ¿sabes lo que significa la palabra gracia? La palabra gracia es de un concepto griego, charis, que quiere decir el regalo de Dios que no merecemos, sino que merecemos todo lo contrario. Yo no merezco el perdón de Dios. Esta mujer no lo merecía. Tú no lo mereces. Merecemos la condenación. De hecho, Juan 3:16 y especialmente el 17 dice que Cristo no vino a condenar al mundo. ¿Por qué no lo condena? Porque el mundo está condenado ya. Entonces Cristo no viene a condenar. Porque la gracia de Dios es para salvar al hombre. Y por eso es que es esa gracia que no merecemos, mi amigo, mi hermano. Yo voy a decirles una cosa. Si el hombre cristiano, el Hijo de Dios, tú que ya recibiste a Cristo, entendieras la gracia de Dios a través de su Hijo Jesús, lo que Cristo hizo, pero que también entendiéramos nuestra condición, es para que vivamos de rodillas día y noche delante de Dios. No merecíamos más que la condenación eterna. No lo merecíamos. Nosotros lo único que merecíamos es la condenación. Esta mujer, ¿qué merecía? La muerte, la condenación. Pero se encuentra con Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús le muestra su gracia versus la ley. Por eso Pablo, en 2 Corintios capítulo 3, hablando del Evangelio, que es el nuevo pacto que se inauguró con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, recuerdan lo que dice, que el antiguo pacto era de condenación y de juicio. El nuevo pacto es de justificación. El pacto de la gracia es un pacto que perdona al hombre. Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados es una palabra legal, teológica legal. ¿Qué quiere decir? Declarar legalmente a una persona sin culpa. Como que yo esté siendo juzgado en un tribunal de este país y venga el juez y diga, eres inocente, quedas libre. He sido justificado. Eso es justificación. Y eso la gracia de Dios lo trajo a través de su Hijo Jesús. Jesús le dijo, ni yo te condeno, porque Él no vino a condenar. Él viene a salvar. La gracia de Dios que no merecemos, el amor de Dios, el perdón de Dios, la justificación de Dios, que ningún ser humano merece. Ahora, la Escritura dice que Jesús le dijo a esta mujer, y lo dice textualmente en el versículo número 11, ni yo te condeno, te libero, te perdono. ¿Por qué la perdona Jesús? Porque miró el corazón de esta mujer, miró su arrepentimiento, miró su vergüenza, miró su humillación. Y el Señor, al ver en lo profundo de su corazón, le dio el perdón. ¿Qué quiere ver Dios en tu vida, en mi vida? Un verdadero arrepentimiento, una verdadera humillación, un verdadero dolor por el pecado cometido. Y la última recomendación, más que recomendación, el último mandato de Jesús, ¿cuál fue? No peques más. Y aquí viene, hermanos, una lucha nuestra. Viene una lucha. Porque yo siento en algún momento que el cristianismo perdió el rumbo. Porque hizo tanto sobreénfasis o sobreenfatizó la gracia y el amor de Dios, que es como queriendo decir, yo ya recibí a Cristo, ya soy salvo y hago lo que me da la regalada gana. Y muchas personas creen que ser salvo es tener el libertinaje de seguir en sus pecados sexuales, de seguir en sus pecados de orgullo, de materialismo, de mentira, de engaño, de enojo, de mal carácter.
y viven como quieran entonces. La gracia de Dios nos enseña que Dios perdona, pero Dios transforma también. Eso de que levante la mano, pase al frente, bautícese y haga lo que quiera porque estamos bajo gracia, ese es un falso evangelio. Ese es un falso evangelio. Cristo le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, yo te perdono. Eres salva, pero no peques más. No sigas en esa vida desastrosa, arruinada, esa vida depravada que estaba llevando. Deja esa vida. Y la palabra de Dios enfatiza una y otra y otra y otra vez. ¿Qué enfatiza la palabra de Dios? Que la gracia de Dios nos lleva a la santidad. Esa gente a mí me siento yo como que no ha entendido el evangelio, como que no ha entendido la gracia de Dios y como que no son salvos. Porque yo debo de sentir un profundo dolor en mi corazón cuando peco contra Dios. Y la palabra de Dios lo dice. Y Pablo, mira conmigo Romanos capítulo 5, por favor. Mira conmigo el libro de Romanos en el capítulo 5. Termina diciendo, porque Pablo en este capítulo está hablando justo de la justificación por fe, por la gracia de Dios. Comienza diciendo, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Y luego habla de la gracia, como Cristo la trajo. Cristo trajo ese perdón de Dios, gratuito. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente. Y si algo es gratuito, ¿cuánto tienes que pagar? Nada. Es un regalo. Por eso Cristo es el don de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, dora, regalo, o un obsequio por el cual no tienes que pagar nada. Y en el capítulo 5 habla de esa justificación por la cual no tenemos que pagar. No tienes que hacer nada. Es un regalo de Dios. Y en el versículo número 20, mira conmigo Romanos 5:20, entonces Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. ¿Qué quiere decir Pablo con esta enseñanza? Lo que quiere decir es que la ley nos demostró qué tan malos somos nosotros. Pablo dice, mira, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Por ejemplo, dice, la ley dice, no codiciarás. Y yo vivía tranquilo, pero cuando leo eso en la escritura, me doy cuenta qué tan codicioso soy yo. Entonces la ley me descubre el pecado a mí. Eso es lo que hace la ley. Y entonces dice, el pecado abundó cuando vino la ley, porque todo el mundo empezó a violar la ley. Y todo el mundo empezó a ver qué tan malos somos nosotros, esta naturaleza pecaminosa que nosotros llevamos. Y luego dice, versículo número 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir Pablo? Que la gracia siempre es más grande que el pecado. Lo que la palabra de Dios está enseñándonos aquí es que no hay pecado que la gracia de Dios no te pueda perdonar. Tú puedes ser el criminal más grande. Tú puedes ser el ladrón más grande, el adúltero más grande, el fornicario más grande, el violador más grande, lo que quieras. Pero todos esos pecados pueden ser perdonados por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo. Si tú confías en Cristo y le recibes como tu Salvador personal. Cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y entonces, ahora ya por la gracia de Dios somos salvos. Y entonces dice allí algún pícaro, porque siempre hay algún pícaro de estos. ¿Qué dice? Ay, entonces hay que pecar más para que haya más gracia. Capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? Pregunta. Segunda pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia siga abundando? Respuesta, verso 2, en ninguna manera. La gracia de Dios no es una licencia para pecar.
La gracia de Dios no es una licencia para que hagas lo que te dé la gana. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Sin santidad, nadie verá al Señor. Mi hermano, la gracia de Dios, el amor de Dios, no es una licencia para que nosotros vivamos en ese desorden. Tenemos que regresar, evaluar nuestra conversión y entregarle nuestra vida al Señor. Hay que dejar el pecado. Y esta es una lucha diaria. Esta es una lucha, hermano, que todos la tenemos cada día. Aquí tenemos la gracia de Dios entonces. Volvamos a Juan capítulo 8 porque esto nos lleva a la segunda etapa. ¿Okay? La primera es el encuentro de Jesús con esta mujer, con esta escena maravillosa de perdón, de restauración, de sanidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, mi amigo. Quiere perdonar todos tus pecados. Quiere restaurar tu vida. Quiere sanar tu alma. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora viene el Señor y va a ofrecerse como la luz de este mundo. ¿Qué pasó? Esta mujer estaba viviendo en unas tinieblas espirituales totales, en una tiniebla espiritual absoluta. Por eso llevaba esa vida miserable y pecaminosa. Por eso entonces Jesús ahora dice, y ahora llegamos al capítulo 8 del 12 al 20. Mira cómo dice, otra vez Jesús les habló diciendo, y aquí viene el segundo yo soy, que usa Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mundo aquí, mi hermano, en el versículo 12, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el mundo aquí no es el globo terráqueo. El mundo somos los habitantes. Somos las personas que vivimos aquí en esta tierra. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz de los hombres. Entonces, lógicamente, toda esta frase, mi hermano, es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una comparación directa que no usa la palabra como. Es uno dice, yo soy como una luz. ¿Qué dice? Yo soy la luz del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús es la luz del mundo? ¿Qué pasó? Esto vino a raíz de esta conducta pecaminosa de esta mujer, de la necesidad que esta mujer tenía espiritualmente de orientar su vida hacia Dios. A la luz de ese evento, ahora Jesús mira a la multitud que se ha vuelto a congregar ahí con él y le dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Queridos hermanos, el hombre ha dejado a Dios, le ha dado la espalda a Dios. El hombre decidió darle la espalda a Dios en Génesis capítulo 3. Decidió voluntariamente ser pecador, creerle a Satanás. Y de esa manera, el hombre perdió el rumbo. Mira aquí mismo en Juan 8:44. Mira aquí. Dice la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesucristo está diciendo, ustedes le prefirieron creerle a Satanás. Y Satanás tiene un arma poderosa. Mire cómo dice Juan 8:44. Señor lo dice claramente. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de mentira, de suyo habla. ¿Qué quiere decir? De él mismo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él se acercó a Adán y a Eva ahí en el huerto, les mintió y Adán y Eva tenían aquí la verdad de Dios y la mentira del diablo. Y sabe una cosa, tiraron la verdad de Dios y se quedaron con la mentira de Satanás. Le creyeron más al diablo. El diablo tiene un arma poderosa que la usa diariamente en este mundo. ¿Cuál es? Es la mentira, es el engaño. El diablo te pinta un panorama, un horizonte de felicidad y de placer
y te lleva arrastrado hacia allá. Y caes y te frustras. Porque de todo lo que el diablo te ofreció, no te dio nada. Hay gente que yo la he visto llorando, que me ha dicho, nunca pensé, pastor, que este pecado que yo iba a cometer me iba a traer tanta frustración y tanto dolor. Nunca pensé que este pecado me iba a traer tanta vergüenza. Esta mujer nunca pensó que este pecado le iba a traer tanta vergüenza. No sabemos qué pasó con la vida de esta mujer, pero si era adúltera es que tenía un esposo y estaba siendo infiel con otro hombre. Probablemente lo pagó. Probablemente que el hombre ya no la perdonó. No sé qué es lo que pasó con ella. Pero el pecado nunca nos va a dar gozo, ni paz, ni felicidad, ni satisfacción, ni va a llenar tu corazón. Solo va a producir dolor, vergüenza y muerte. Pero también el hombre quedó completamente separado de Dios cuando el hombre pecó. ¿Y cuál fue el punto? Perdió la fuente de la orientación y de la sabiduría para vivir. Porque Dios es la fuente de la sabiduría para vivir. Pero también el hombre se convirtió en pecador. ¿Qué quiere decir eso? Su naturaleza está contaminada con el pecado y por tanto no puede tomar decisiones correctas. Su vida la maneja de manera incorrecta. Su sexualidad no la maneja correctamente, su finanzas no la maneja correctamente, su cuerpo no lo maneja correctamente, su familia no la maneja correctamente. Pero esto nos lleva a una cosa más. El hombre en esta condición de pecador no puede conocer a Dios porque está cegado por las tinieblas del pecado. Cegado completamente. Sabes que hay unas cuevas profundas en el mar, que son los lugares más hondos del mar, donde hay cero luz y hay peces, pero tienen una característica: son ciegos, no miran, no tienen ojos. Y tú les puedes poner un farol de 100,000 watts y no reacciona, porque no tienen capacidad de ver. Así está el hombre. Es incapaz de poder conocer a Dios. El hombre tiene ciertos conceptos de Dios por ahí que ha escuchado, pero no conoce a Dios de verdad. Pero además de esto, el hombre no puede ver el futuro porque está ciego. Y como no puede ver el futuro que le espera, el hombre cree que cuando se le habla del infierno, del pecado, de la condenación, de la muerte eterna, cree que es una amenaza y cree que estamos queriendo solamente que él pues haga algo que queremos que haga, y no es cierto. El hombre no sabe el peligro en que está, que si tú, mi amigo, no has recibido a Cristo y mueres en este momento, vas a ir a la condenación eterna, pero eres incapaz de ver eso. Eres incapaz de verlo. Pero además de eso, el pecado le ha incapacitado al hombre poder ver los propósitos de Dios para su vida. Y cree que el propósito es hacer dinero, tener títulos, tener poder, tener fama. Y el diablo le ha engañado. Pero tampoco el hombre puede obtener un conocimiento de cómo ser salvo. Y por eso el hombre se ha inventado las religiones. Ahora viene Jesús y dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy el único que puedo decirte la verdad a ti, caballero. Eso es lo que está diciendo Jesús. Soy el único que puedo darle dirección, orientación segura a tu vida. Eso quiere decir Jesús con esa frase: yo soy la luz del mundo. Primero, Jesús dice: yo soy. Esto está diciendo: yo soy Dios. Eso está en Éxodo 3:14. Jesús se identifica aquí como Dios mismo. Y ahora yo quiero que mires conmigo Juan 8:58. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Yo soy Dios. Antes que Abraham fuese. Los judíos que estaban ahí le dijeron: este no tiene ni 50 años, se dice que ya miró a Abraham. Él dice: antes de que Abraham existiera, yo ya existía.
Juan 1:1, en el principio era el verbo. Cuando esto empezó a ser creado, ya el verbo existía. Primero, esto habla de que Jesucristo es Dios. Segundo, esto nos habla de la naturaleza del Señor Jesucristo. Habla de su santidad, una ausencia total de oscuridad. ¿Sabe lo que significa la oscuridad en la Biblia? Significa el pecado, significa la ceguera espiritual, la incapacidad de ver. Toda la naturaleza pecaminosa es tinieblas. Jesús dice, yo soy la luz, yo soy la santidad en persona. Quiere decir que Jesús es santo absolutamente. La esencia de su carácter, la esencia de sus palabras, la esencia de su comportamiento, de su conducta, era la santidad completa. Y ahora Jesús te dice, como yo soy santo, que soy luz, yo soy el único que te puedo guiar. Nadie más lo puede hacer. Pero también la luz habla de revelación. Si nosotros apagamos todo esto, no vemos nada. Pueden haber muchas cosas, pero no las vemos. Pero al prender la luz, todo se revela. Y en ese aspecto, Jesucristo revela, enseña a Dios, enseña cómo ser salvos, enseña cómo vivir, enseña cómo ir al cielo, porque Él es el revelador entonces. Pero también, además de que Jesús es Dios, eso enseña esta frase, yo soy la luz del mundo. Además de que Jesús es santo, además de que Jesús es revelador, nos revela al Padre, nos revela la salvación, la vida eterna, también es un guía perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Él nos puede decir cómo vivir en esta tierra. ¿Cómo nosotros vamos a vivir acá? ¿Cómo vas a manejar tu familia? ¿Cómo vas a corregir a tus hijos, a orientarlos, a disciplinarlos? ¿Cómo vas a manejar tu finanza? Todo eso Jesús te dice, yo te lo quiero enseñar. Yo soy tu luz. Yo soy tu guía. Por tanto, mis hermanos, toda esta frase lo que nos dice es que el Señor Jesucristo es divino. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí entonces ustedes pueden ver que los fariseos empiezan a discutir con él. Versículo número 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ahora, por su origen, Jesús es la luz verdadera. Y lo que él dijo es la verdad. Mira el versículo número 14. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y mira cómo dice, porque yo sé de dónde he venido y sé para dónde voy. Jesucristo dice, saben, yo sé mi origen. Mi origen es divino. Yo vine del cielo. Yo soy Dios. Por eso yo puedo ser la guía de ustedes. Yo puedo, y he venido para orientar su vida aquí en esta tierra y en la eternidad. Pero además de eso, Cristo dice, yo soy su luz porque soy un juez perfecto. Mira el versículo 15, dice, vosotros juzgáis según la carne. ¿Qué les estaba diciendo yo hace un momento? Que yo me gusta juzgar a los demás y me comparo con los otros. No, yo soy mucho mejor que ese. Siempre vamos a ser mejor que los demás. ¿Qué dice Jesús? Yo no juzgo a nadie en el concepto de estar señalándole los pecados a los demás. Y si juzgo, versículo 16, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Entonces, Él puede ser nuestra luz. Y es nuestra luz. ¿Por qué? Primero, porque tiene un origen divino. Segundo, porque es un juez perfecto que puede juzgar mi vida. Que Él me mira, me conoce, sabe quién soy yo, sabe cuáles son mis intenciones. Él sabe tu vida. Y esto es importante, mi amigo, que tú lo sepas. No hay nada que tú hayas hecho, dicho, pensado, que Dios no lo sepa, que Jesucristo no lo sepa. Él lo sabe. Y por último, porque Él viene del Padre y es uno con el Padre. Versículo número 18 dice, el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Dice, yo vengo del Padre.
yo represento al Padre. Le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes no me conocen a mí, mucho menos van a conocer a mi Padre. Si tú no conoces a Cristo, no vas a conocer a Dios. Y esto nos lleva a la tercera parte, que es desde el versículo 21 hasta el versículo número 47. Y voy a resumirlo porque yo sé que es una sección bastante amplia que tiene una cantidad de riqueza espiritual, pero no podemos detenernos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar la luz de Jesús? De rechazar a Jesús, quien es la luz. Eso tiene consecuencias en la vida. Yo quiero que miremos por lo menos 3. Mi amigo, mi hermano incluso, cuando tú rechazas a Jesús, esto va a pasar. Primero, Juan 8:21. Otra vez os digo, les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Primera cosa, la persona que rechaza a Jesús, quien es la luz de este mundo, va a morir en sus pecados. Y si tú mueres en tus pecados, mi amigo, vas a ser condenado al infierno eterno. No habrá perdón, no habrá salvación, no habrá vida eterna, no habrá cielo para ti. Jesús dijo, en vuestros pecados moriréis. Primera cosa, rechazar al Hijo de Dios tiene consecuencias eternas. Sabes que solo hay un pecado que Dios no te puede perdonar. La gente, al final, yo quiero decirles esto, la gente no va a ir al infierno por ser ladrona, asesina, mentirosa, adúltera, fornicaria, borracha, lo que sea. No. ¿Sabe por qué va a ir al infierno la gente? Por haber rechazado a Jesús como su Salvador. ¿Y qué dijo Jesús? En vuestros pecados moriréis. Segundo, no puedes ir donde está Jesús. Mire lo que dice el versículo 21. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Para dónde va Jesús? A la casa del Padre. Él va al cielo. Pero si tú rechazas a Jesús, no puedes ir allá. Tú no puedes. Y mira lo que dice aquí más abajo. Aquellos se ponen a discutir, este se va a ir a los gentiles, o se va a suicidar, se va a matar. O sea, están en una maraña de confusiones. Por una sola razón, porque rechazan a Jesús. Versículo 26, Jesús les dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué dice el Señor? Voy a juzgarles. Si ustedes me rechazan, hoy soy su Salvador, mañana yo lo voy a juzgar. Yo soy el juez. ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar a Jesús? 1, morir en pecado, sin perdón, sin salvación, sin vida eterna. 2, no vas a ir al cielo. Cristo dijo, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y 3, los voy a juzgar un día. Yo soy el juez. Y estar ese día ante Jesús va a ser lo más triste. Hoy Él es tu Salvador, pero mañana Él será tu juez. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 30, mire conmigo, por favor. Hablando de estas cosas, dice, muchos entendieron y creyeron en Él. Algunos sinceramente y otros en forma superficial. Se asustaron. Pero también aquí el Señor en esta sección nos da una parte más, que es las claves para ser librado de las consecuencias eternas del pecado. ¿Cómo tú puedes ser librado? Ya dijimos que Jesús se ofrece como la luz del mundo. ¿Qué es eso? El único que puede salvarte, el único que puede perdonarte, que puede orientarte cómo ir al cielo, cómo vivir en este mundo, a quitarte la ceguera espiritual e iluminar tu vida con la palabra de Dios. Pero si tú rechazas a Jesús, quien es la luz de tu vida, hay consecuencias fatales. Consecuencias fatales. ¿Cuáles son las consecuencias? Vas a morir en pecado, no vas a ir al cielo y vas a estar en el juicio del Señor Jesucristo. Él te va a juzgar y te va a condenar al infierno. Pero ahora Jesús, en su gran amor, les dice, pero les voy a decir
cómo ustedes pueden ser librados de las consecuencias fatales del pecado, de las consecuencias eternas del pecado. Primero, hay que escuchar lo que Jesús dice. Mire conmigo el versículo 31, dice, versículo 31. Estoy en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dijo el Señor? Uno, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. ¿Qué quiere decir eso? Escuchen lo que yo les digo. Presten atención. Por ahí está la gente mentirosa. Por ahí está aquella gente que está mintiendo, diciéndole al hombre cómo ir al cielo, que tienes que hacer esto, que el otro. Jesús dice, dejen de escuchar eso, hombre. Escuchen lo que yo les tengo que decir. Y luego, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús dice, ¿saben lo que yo quiero? Quiero discípulos. Y mira conmigo, por favor, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, discípulos verdaderos de Jesús. ¿Cómo se hace discípulo de Cristo? Creyendo en Él. Pero quiero decirte una cosa, no es ser creyente, no es ser cristiano. Ahora todo el mundo es cristiano. Yo les digo, hay gente que dice, mire que allá mataron a un cristiano. ¿Y quién lo mató? Otro cristiano lo puyó. Como eso de que cristiano es el muerto y cristiano es el asesino también. Hay gente que mira que un cristiano me asaltó, dice. ¿Cómo que un cristiano me va a asaltar? Porque cristiano hoy ha venido a ser sinónimo de ser humano. Discípulo es alguien que conoce a Cristo, que le rindió su vida, que lo ama, que lo obedece y que lo sigue. No es lo mismo ser discípulo que ser cristiano. Cristo dijo, ustedes serán mis discípulos. Luego dijo, versículo 32, y esto va hasta el versículo 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, mis hermanos? Conoceréis la verdad. ¿Cómo puede ser salvo? Conociendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad. Tienes que conocer a Cristo de manera personal. Conocerlo a Él es tener vida eterna. Cristo, quien es la verdad, es el único que nos hace libres. Ahora, pregunto, ¿de qué nos hace libres el Señor? De dos cosas. Él las dice acá. Primero, el Señor nos hace libres del pecado. Mira cómo dice aquí, versículo número 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús está rodeado de los judíos. Los judíos son un pueblo soberbio, espiritualmente orgullosísimos. Y le dicen los judíos, jamás nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Óigame, toda la vida han sido esclavos los judíos. Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los asirios y en este momento estaban siendo esclavos de los romanos. Pero ellos son muy soberbios. Pero Jesús no se pone a discutir el asunto político con ellos. Jesús se va al plano espiritual. Y mire cómo les dice, versículo número 34, de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Jesús dijo, conoceréis la verdad, me van a conocer a mí, y yo soy el único que los puedo liberar de la esclavitud del pecado. Si tú quieres ser libre del pecado, tienes que venir a Cristo, libre de las consecuencias presentes del pecado y de las consecuencias eternas. Tú no puedes en ningún momento tener libertad si no tienes a Cristo. Ahora, al pecado no se le llama esclavitud, se le llama vicio. El vicio de las mujeres, la adicción, adicción a las drogas, adicción al alcohol. No hay adicciones, es esclavitud. Esa copa de licor te tiene esclavizado, ese cigarro te tiene esclavizado, el adulterio te tiene esclavizado. Eso es esclavitud. El dinero, el amor al dinero te esclaviza. Cristo dijo, solo yo te puedo liberar. Pero segundo, el Señor te va a liberar de la esclavitud del diablo. Mire lo que dice el verso 37.
Sé que soy descendiente de Abraham, les dice Jesús, pero ustedes procuran matarme. Versículo número 39. Le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Y ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Esta es una daga para Jesús. Los judíos lo que le están diciendo ahora aquí es, ¿pensás que no sabemos quién sos vos? Si cuando José se casó con María ya tenía 6 meses de embarazo, amigo, estás loco, tú eres hijo de fornicación, a saber quién es tu padre, ni tan siquiera lo sabemos. Claro, no lo sabían, que él era el hijo de Dios. Versículo 42, Jesús le respondió, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando Adán pecó allá en Génesis, no solamente cambió su naturaleza de una vida santa a una vida pecaminosa, sino también hubo un cambio de padres. Dios dejó de ser el padre del hombre y Satanás es ahora el padre de la persona sin Cristo. Satanás le ha mentido a la gente. Y la gente ahora dice, no, si es que todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han recibido a Cristo. Cristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido a Cristo y creen en Él como su único Salvador. ¿Y cuál fue el punto, mis hermanos? Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Libres de qué? Uno, libres del pecado. Pecado no tendrá poder en tu vida, ni presente ni eterno. Segundo, libres de Satanás, del poder del diablo. Por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, que fuimos sacados del reino de Satanás y trasladados al reino de su amado Hijo. Y esto nos lleva a la conclusión de este estudio, la oferta permanente de Jesús para el hombre perdido. Jesús siempre está haciendo esta oferta. ¿Quieren la salvación? Mire, versículo desde el 48 hasta el 59. Los judíos se ofendieron. Mire el versículo número 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Allá le dijeron, tú eres hijo de fornicación, tú eres un bastardo. Es una ofensa seria. Ahora le dicen, en segundo lugar, mira el versículo 48, eres samaritano. ¿Sabe que decirle a un judío en este tiempo samaritano era como escupirle la cara, como pegarle una bofetada? Y luego, ¿qué le dijeron? Eres un endemoniado. La fuente del poder tuyo es Satanás. Óigame, son crueles. Rechazan a Jesús. Sin embargo, Jesús amorosamente está ofreciéndole su salvación. Versículo número 51, Jesús les dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Les dice, escúchenme, hombre, yo sé por qué les estoy hablando. Y al final, entonces, ¿qué? ¿Por qué Él ofrece esta salvación? Porque Él es el Dios eterno. Mira el versículo 56. Le dice el Señor Jesucristo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver este día y lo vio y se gozó. Le dijeron, no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabe lo que les dice Jesús? Yo quiero darles la vida eterna porque yo soy Dios. Y he venido con toda la gracia y todo mi amor a salvarles a ustedes. Reacción, matarlo. Verso 59, agarraron piedras para matarlo. No creyeron en Jesús. Lo rechazaron. Una y otra prueba o una y otra enseñanza, nada.
Mis queridos amigos, uno, ustedes que nos están viendo hoy, Cristo ofrece la salvación. Es la gracia de Dios. Él quiere perdonar todos tus pecados, así como perdonó a esta mujer. Merecía la muerte, pero Cristo le salvó. Yo merecía la muerte, pero Él me salvó. Tú mereces la muerte, Él te quiere salvar a ti. Y solamente es por gracia, amor y misericordia. Confía en Cristo como tu Salvador personal y Él te va a regalar la vida eterna. Y ustedes, mis hermanos, y yo, que ya conocemos a Cristo, ¿qué dijo el Señor? No peques más. Entendamos que Cristo es el Señor, Él orienta nuestra vida y Él quiere que vivamos en forma santa para gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta noche. Por favor, ilumina nuestra mente y corazón para poder entender estas verdades de tu palabra y que no seamos como estos judíos, tercos, rebeldes, obstinados en sus pecados, rechazando a Jesús y odiándolo cada día más. Que nosotros podamos vivir para gloria de tu nombre, oyendo tu voz, siguiendo tu dirección en esa luz que tú nos has dado y viviendo para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Que Dios los bendiga. Viernes, 7 de la noche, vamos a ver capítulo 9, ese ciego. Yo amo ese ciego, hermano. No se pierdan ese estudio, está fantástico. Un abrazo para todos. Bendiciones.